Estuvimos en el Centro Comercial de Ramírez. Allí dialogamos con la contadora Valeria Heinze. El tema: costos tributarios para pymes. Costos tributarios para tomar decisiones, en este caso las pymes. ¿De qué se trata? Cuéntenos un poquito la idea de este seminario hoy aquí en Ramírez. Bueno, la idea de este seminario es crear conciencia de que cuando armamos una matriz de costos tenemos que tener en cuenta los tributarios. Muchas veces cuando pensamos en crear un negocio, o sea, desarrollar nuestro sueño, somos cuidadosos de hacer un costeo, pero la mayoría de las personas como que no tienen en cuenta los costos tributarios. Y cuando son muy altos. Que son muy altos, sí. Justamente lo que queremos mostrar en este seminario es lo importante que son los costos tributarios, tanto para las empresas, para las pymes, como para los ciudadanos inclusive. O sea, hasta las personas que trabajan en relación de dependencia, mostramos en el seminario cuántos días del año tienen que trabajar para solamente pagar impuestos. ¿Y se ha incrementado, contadora, en estos últimos años el porcentaje que uno debe tener en cuenta a la hora de iniciar una empresa? Sí. En materia tributaria. Sí, se ha incrementado mucho. Si vemos estadísticas, tenemos como que el 2019 se prevé que va a ser el año más costoso en materia tributaria de las últimas 6 décadas, como para tener una idea. O sea que es importante que lo consideremos porque ha crecido mucho la presión tributaria y no podemos montar un emprendimiento sin tener en cuenta los costos tributarios. Y seguramente que no se ha tenido en cuenta durante mucho tiempo, ¿no? Y por eso también el fracaso de muchas empresas y comercios. Sí, nos pasa mucho a los contadores que cuando llegan nuestros clientes a contarnos sus proyectos, tienen muchos sueños, pero cuando le mostramos la matriz tributaria, muchas veces la opción es decir, no puedo arrancar esto porque ya sé que voy camino al fracaso. Entonces, la idea que tenemos con el seminario es decir, que antes de arrancar hagamos la matriz para no sorprendernos después y tener que conseguir un fracaso. También escuchamos tan seguido que los comercios y empresas trabajan solamente para pagar impuestos y que la rentabilidad ha disminuido mucho en estos últimos años, ¿no? Y un poquito de verdad debe haber. Sí, o sea, digamos que es una época en la que tenemos que ser muy cuidadosos porque no es una época generosa. Entonces, si no hacemos bien nuestros números, podemos no poder seguir adelante con nuestro proyecto. ¿Y entonces cómo hacemos, contadora? Si tenemos un determinado capital inicial como para arrancar una empresa y no hemos considerado esos costos tributarios, ¿qué hacemos? ¿Damos marcha atrás o seguimos adelante con el proyecto? No, marcha atrás no, pero antes de arrancar tenemos que ver el rubro al que nos estamos dedicando, cuál es la carga tributaria que tenemos y si dentro de esa carga tributaria de nuestro rubro hay herramientas que podemos utilizar que hacen que esa carga sea más llevadera, si podemos categorizarnos como pymes, por ejemplo, si tenemos algunos beneficios para utilizar dentro de lo que son los impuestos, poder mitigar un poco la carga. Y otra solución podría ser disminuir otro tipo de costos, comprar menos mercadería, por ejemplo, si nuestro proyecto tiene que ver con una empresa de comercio. Sí, es interesante lo que usted está planteando porque los costos tributarios, si bien tenemos mucha cultura informal, ¿sí? Si leemos nuestras leyes, no tenemos opción de no pagar los impuestos. O sea que si queremos ser ciudadanos responsables, tenemos que... Ahora que la AFIP está al día realmente y conoce en detalle a cada uno de los comercios y empresas, ¿no? Sí, es muy importante eso que está diciendo porque la AFIP está sabiendo las operaciones que estamos haciendo en el instante que las estamos haciendo, por ejemplo, con la factura electrónica. Exacto. O sea que sí, tenemos que tener cuidado porque la AFIP conoce en tiempo real nuestras operaciones. O sea que es importante que cada emprendedor tenga un asesor con el que pueda ir diseñando qué estrategias va a tomar para que la carga impositiva esté contemplada y no lo sorprenda. La opción de evadir no la contemplamos porque decimos, si leemos nuestras leyes tenemos que pagar impuestos, pero dentro del marco de lo que debemos hacer hay muchas cosas que hacen que paguemos menos, legales, ¿sí? Exacto. Entonces nos permiten planificar y hacer que nuestra carga tributaria no sea tan pesada. La alta evasión que se ha evidenciado en algunos rubros, en algunos empresarios conocidos mediáticamente en los últimos años, ¿tendrá que ver con esto, contadora? Porque hay que considerar también el pago de leyes sociales, jubilación, obra social. Eso también muchas veces ha sido noticia porque hay empresarios que no lo han pagado. Hay incluso
gobiernos municipales, provinciales que han evadido el pago de este tipo de leyes sociales, ¿no? Bueno, yo creo que si todo el tiempo estamos queriendo construir una sociedad más justa, todos queremos eso. Entonces, si somos éticos, sabemos que tenemos que pagar impuestos. Obviamente. No es una opción, o sea, es nuestra obligación y no tenemos que tomar los malos ejemplos porque en ese caso nadie estaría dispuesto a tributar. Lamentablemente, los que queremos hacer las cosas bien, muchas veces nos quedamos mirando los que hacen cosas con evasión y que estamos hablando de mucho dinero, ¿no? Y nosotros con actividades por ahí chiquitas somos muy prolijos y estamos haciendo las cosas bien. Pero entendemos que es lo que tenemos que hacer. Lamentablemente, cuando hablamos de una tasa, decimos, bueno, vamos a pagar la tasa una tasa municipal porque vemos una contraprestación. Tiene que haber una contraprestación. En el tema de los impuestos no hay una contraprestación. Entonces, las personas por ahí que mayor carga tributaria tienen no están utilizando salud pública, no utilizan educación privada, pública tampoco, o sea que por ahí es como que dicen a dónde van los fondos que nosotros tributamos. Exacto, pero tampoco vemos mejores rutas, mejores caminos rurales. O sea, decía por ahí es salud y educación para dar un ejemplo, pero podemos seguir hablando toda la noche. Sí. El tema es que con el tema de tributos no hay, cuando hablamos de impuestos no hay una contraprestación, es una obligación que tenemos para con el Estado y cuando votamos entendemos que el Estado va a utilizar correctamente lo que nosotros estamos tributando. Al final, ¿considera que en Argentina los tributos son altos, son adecuados según la situación que vivimos actualmente en el país? Yo traje para mostrar en el seminario, espero que no sea desalentador, pero tenemos una de las tasas de ganancias más altas de Latinoamérica, la alícuota, y tenemos la alícuota de IVA más cara de Sudamérica, o sea que sí es un país en el que la presión tributaria es muy importante. Y como provincia también estamos en una de las provincias más caras de Argentina en cuanto a tributos. Necesitamos, o sea, creo que todos para poder tener éxito en nuestro emprendimiento tenemos que tener un asesor impositivo y no visitarlo cuando ya es tarde. O sea, visitarlo cuando tenemos que diseñar lo que lo que queremos hacer, no cuando ya lo diseñamos y por ahí tomamos un camino que no es el que nos lleva a pagar menos. Entonces, visitar a nuestro asesor, confiar en él y dejar que nos ayude, nos guíe con estrategias para que podamos ser buenos ciudadanos, pero dentro del marco legal pagar la menor cantidad de impuestos posibles. Dentro de las cosas positivas, tanto AFIP, usted decía, está detrás nuestro en el día a día y la ATER también está en ese camino, o sea, tanto en impuestos provinciales como nacionales, estar al día nos ayuda en ATER a pagar una alícuota menor, por ejemplo, si estamos hablando de comercio mayorista o minorista. Si cumplimos dentro del mes en que tenemos que pagar nuestras obligaciones, al año siguiente podemos utilizar una alícuota menor. En cuanto a positivo, también en este momento hay un plan de facilidades que tiene ATER, en el que podemos pagar deudas atrasadas con una condonación muy importante de multas e intereses. O sea que es una posibilidad para ponernos al día si por alguna cuestión estamos atrasados. Y ahora sí, lo último le prometo, ¿qué pasa con los monotributistas? ¿Cuál sería el mensaje, la recomendación, el consejo para los monotributistas que también tienen proyectos en esta vida, ¿no? Tienen que ser muy cuidadosos porque AFIP está como ensañada con los monotributistas, entonces tienen que ser muy cuidadosos de todas las operaciones que hacen porque si son inconsistentes con lo que están exteriorizando en su categoría de monotributo, la AFIP los está excluyendo. Excluyéndolos implica que tienen que pasar al régimen general inmediatamente y la carga impositiva es notoriamente mayor. O sea que tienen que ser muy cuidadosos y estar muy acompañados de su asesor impositivo. Y hay algunos rubros, como pensaba ahora en los profesionales de la construcción, los albañiles concretamente, ¿no? Están en situaciones difíciles para facturar muchas veces montos grandes porque después tienen que facturar mucho más y pagar mucho más impuestos ante la AFIP, ¿no? Pero uno como cliente tiene que exigir también la factura. Sí, tiene que exigir la factura y en los presupuestos que nos pasan nuestros albañiles, ellos tienen que tener en cuenta que tienen que pagar los impuestos. Claro. O sea, para eso es este seminario, para que al momento de presupuestar ya tengan en cuenta la carga impositiva y cuando cobren sus prestaciones ya puedan separar la parte que es para los impuestos y sigan teniendo lo que les alcanza como ganancia o como subsistencia. Interesante, muchas gracias por su tiempo. No, gracias a ustedes por este espacio, bueno, agradecida con la localidad de que hayan destinado una nochecita para aprender más acerca de impuestos.